El pequeño elefante, Joseph Rudyard Kipling. Hubo un tiempo en que los elefantes no tenían trompa, poseían únicamente un narizón arrugado y oscuro y podían moverlo de un lado y de otro, pero no usarlo para coger objetos. Pero había un pequeño elefante, un elefantito nacido hacía poco, que tenía una curiosidad insaciable y dirigía a todo el mundo las más extrañas preguntas. Vivía en África y llenaba todo ese continente con su insaciable curiosidad. Preguntaba a su gran tío el avestruz por qué tenía las plumas de la cola tan grises, y su gran tío el avestruz le zurraba a gusto con sus afiladas garras. Preguntaba a su larga tía la jirafa por qué tenía la piel tan manchada, y su larga tía la jirafa le zurraba a gusto con sus duras pezuñas. Pero su curiosidad permanecía insaciable. Preguntaba a su gordo tío el hipopótamo por qué tenía los ojos tan rojos, y su gordo tío el hipopótamo le zurraba a gusto con su enorme pie. Preguntaba a su peludo tío el mono por qué los melones tenían ese sabor a melones, y su peludo tío el mono le zurraba a gusto con su pata peluda. Sin embargo, la curiosidad del elefantito era cada vez más insaciable. Hacía preguntas sobre cada cosa que veía, que oía, que tocaba o que probaba, y todos sus tíos y todas sus tías le zurraban. Y a pesar de ello, él continuaba siendo curiosísimo. Un buen día, durante la precesión de los equinoccios, el elefantito de curiosidad insaciable hizo otra de sus fantásticas preguntas, una que no había hecho nunca. Preguntó: ¿qué come el cocodrilo? Entonces todos gritaron llenos de espanto: ¡chitón! Y le zurraron como se merecía. Después de haber recibido todas las zurras, el elefantito se acercó al pájaro cuclillo, que descansaba en las ramas de un árbol, y le dijo: mi papá me ha zurrado muchísimo, y también mi mamá. Todos mis tíos y mis tías me han zurrado por mi curiosidad insaciable. Pero yo quiero saber qué come el cocodrilo. Y el pájaro cuclillo le respondió con un triste lamento: vete a la orilla del río Limpopo, verdoso y cenagoso, bordeado por los árboles de la fiebre, y lo descubrirás tú mismo. A la mañana siguiente, cuando ya había pasado el equinoccio, el curioso elefantito cogió 50 kilos de plátanos de esos pequeños y oscuros, 50 kilos de caña de azúcar de esa larga y morada, y 17 melones de esos verdes con la corteza que suena, y anunció a sus queridos parientes: hasta la vista, me voy al gran río Limpopo, verdoso y cenagoso, bordeado por los árboles de la fiebre, a descubrir qué es lo que come el cocodrilo. Y todos le zurraron otra vez para desearle buena suerte, a pesar de que él les rogaba con mucha educación que no lo hiciera. Después partió, todo magullado, aunque nada sorprendido, comiéndose los melones y tirando las cáscaras por el suelo porque no podía recogerlas. Desde la ciudad de Graham marchó a Kimberley, de Kimberley a las llanuras de Hama, y de las llanuras de Hama hacia el este, pasando por el norte, siempre comiendo melones, hasta que llegó a las orillas del gran río Limpopo, verdoso y cenagoso, bordeado por los árboles de la fiebre, exactamente como había descrito el sabio pájaro cuclillo. Hay que saber que hasta esa semana, ese día, esa hora y ese minuto, el curiosísimo elefantito no había visto nunca un cocodrilo, y no sabía tampoco cómo era, y tenía muchas ganas de saberlo. El primer personaje que encontró fue una gran serpiente, la pitón de las rocas, que precisamente estaba enrollada en una roca. Perdona, dijo el elefantito con mucha educación y cortesía, ¿has visto por aquí a alguien que se llame cocodrilo? ¿Que sí he visto un cocodrilo?, preguntó la gran serpiente, la pitón de las rocas, con un tono que expresaba una gran indignidad. ¿Y luego qué querrás saber más? Perdóname, dijo el elefantito, ¿podrías decirme por favor qué es lo que come? Entonces la gran serpiente, la pitón de las rocas, se desenrolló rápidamente algunas vueltas de la roca y zurró al elefantito con su cola escamosa y silbante. Es extraño, observó el elefantito. Mi papá y mi mamá, mi tío y mi tía, también todos mis demás parientes, hasta el hipopótamo y el mono, todos me han zurrado por mi insaciable curiosidad. Y aquí me parece que las cosas tampoco van a cambiar. Así que saludó a la gran serpiente, el pitón de las rocas, la ayudó a enrollarse de nuevo en su roca, y prosiguió, un poco magullado, aunque nada sorprendido, siempre comiéndose melones y tirando las cáscaras por el suelo porque no podía recogerlas. Siguió andando y de pronto se encontró sobre algo que creyó un tronco de árbol justo en la orilla del gran río Limpopo, verdoso y cenagoso, bordeado por los árboles de la fiebre. En realidad se trataba del famoso cocodrilo, el cual abrió un ojo muy grande. Perdóname, dijo el elefantito con mucha educación, ¿has visto por casualidad algún cocodrilo por aquí? Tiene que estar precisamente aquí.
Entonces el cocodrilo abrió también el otro ojo y sacó del fango la mitad de la cola, y el elefantito, con mucha educación, retrocedió porque no deseaba en absoluto ser zurrado otra vez. Acércate, pequeño, dijo el cocodrilo. ¿Por qué haces semejantes preguntas? Perdóname, dijo el elefantito con mucha educación, pero mi papá y mi mamá me han zurrado, y me han zurrado mi tío el avestruz y mi tía la jirafa, que da unas patadas, y también mi tío el hipopótamo y mi peludo tío el mono, y ahora tengo que añadir también la gran serpiente, el pitón de las rocas, con su cola escamosa y silbante, justamente allí entre las rocas, que me ha zurrado más fuerte que todos, y de verdad, no quisiera ahora recibir unas zurras de tu parte. Acércate, pequeño, dijo el cocodrilo, porque el cocodrilo soy yo. Y lloró lágrimas de cocodrilo para demostrar que lo era de verdad. El elefantito se quedó casi sin aliento por la emoción, se arrodilló y declaró: «Tú eres precisamente lo que he estado buscando todos estos días. ¿Quieres decirme, por favor, qué es lo que tomas en la comida? Acércate a mí, pequeño, y te lo diré al oído poco a poco». El elefantito bajó la cabeza hasta la boca del cocodrilo, toda llena de dientes, y el cocodrilo cogió la naricilla que hasta esa semana, día, hora y minuto, no medía más de un palmo. «Pienso», masculló el cocodrilo entre dientes, «pienso que hoy empezaré con un elefantito». Al oír esto, el elefantito se indignó mucho y exclamó con voz gangosa: ¡Déjame marchar! ¡Me haces daño! Entonces la gran serpiente, la pitón de las rocas, acudió a toda prisa y dijo: «Mi joven e inocente amigo, si ahora tú, y digo ahora mismo, no tiras inmediatamente con todas tus fuerzas, tengo la impresión de que ese conocido tuyo del chaquetón a cuadros, quería decir el cocodrilo, te arrastrará hacia abajo por el gran río, por el limpio río en menos que canta un gallo». De este modo hablan siempre las grandes serpientes, las pitones de las rocas. El elefantito se alzó de puntillas sobre las patas traseras y se puso a tirar, y su nariz empezó a estirarse. El cocodrilo se agitaba en el agua revolviéndola con grandes coletazos y también él tiraba, y la nariz del elefantito continuaba estirándose. Después el elefantito se abrió de cuatro patas y tiró mientras su nariz seguía creciendo. Y el cocodrilo movía la cola como si fuese un remo, y también él tiraba, y con cada estirón aquella nariz se hacía más larga y más le dolía al elefantito. De repente sintió que resbalaba y dijo, hablando por la nariz que ya medía más de 1 metro: ¡No puedo más! En ese momento, la pitón de las rocas se enroscó alrededor de las patas traseras del elefantito y dijo: «Viajero inexperto e imprudente, ahora tendremos que emplear todas nuestras fuerzas, pero tengo la impresión de que esa nave de guerra a propulsión con el puente de cubierta acorazado», se refería sin ninguna duda al cocodrilo, «comprometerá definitivamente tu futura carrera». De este modo hablan las grandes serpientes, las pitones de las rocas, de cola escamosa y silbante. Y entre tanto ella tiraba, y el elefantito tiraba, y el cocodrilo tiraba, pero el elefantito y la pitón de las rocas vencieron. Y finalmente el cocodrilo dejó caer la nariz del elefantito con un plop que se oyó en todo el valle del río Limpopo. El elefantito reculó y de improviso se encontró sentado. Apenas recuperado, dio las gracias a la gran serpiente, a la pitón de las rocas, mientras después se ocupó de su pobre nariz estirada, envolviéndola en hojas frescas de plátano, y la metió para refrescarla en el verdoso y cenagoso Limpopo. «¿Pero por qué haces eso?», preguntó la gran serpiente, la pitón de las rocas. «¿No lo ves?», respondió el elefantito. «Tengo la nariz deformada y espero que vuelva a tener la forma de antes». «Entonces tendrás que esperar un buen rato», observó la gran serpiente, la pitón de las rocas. «Hay gente que realmente no sabe sacar ningún provecho de las cosas». El elefantito se quedó allí 3 días esperando que la nariz se encogiese, pero la nariz no se acortó ni 1 milímetro. En efecto, se comprende, el cocodrilo la había convertido en una verdadera trompa, como la que ahora tienen todos los elefantes. Al final del 3er día llegó una mosca y picó al elefantito en un hombro, y él, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, levantó la trompa y con su extremo la aplastó. «Ventaja número 1», exclamó con admiración la gran serpiente, la pitón de las rocas. «Eso no hubieras podido hacerlo con una simple nariz. Ahora prueba a comer algo». Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, el elefantito alargó la trompa, atrapó una gran mata de hierba, la limpió sacudiéndola contra sus patas delanteras y se la metió en la boca. «Ventaja número 2», exclamó la gran serpiente, la pitón de las rocas. «Eso no habrías podido hacerlo con una simple nariz. ¿No te parece que el sol quema demasiado aquí?».
Es verdad, dijo el elefantito, y sin darse apenas cuenta de lo que estaba haciendo, recogió un poco de fango de la orilla del gran río Limpopo, verdoso y cenagoso, y se lo puso en la cabeza haciéndose una especie de fresco birrete que le goteaba por detrás de sus grandes orejas. Ventaja número 3, exclamó la gran serpiente lapitón de las rocas. Eso no habrías podido hacerlo con una simple nariz. Y ahora dime, pequeño, ¿te gustaría seguir recibiendo zurras? No, amiga mía, respondió el elefantito, no me gustaría en absoluto. ¿Y zurrar tú a alguien te gustaría? Preguntó el lapitón de las rocas. Sí, me gustaría de verdad, respondió muy contento el elefantito. Pues bien, dijo la gran serpiente lapitón de las rocas, pronto te darás cuenta de que esta nueva nariz tuya es muy útil para zurrar a los demás. Gracias, repuso el elefantito, me acordaré de ello. Incluso creo que ahora mismo vuelvo a casa de mis padres para probarlo. Así que el elefantito se dirigió hacia su casa a través de África, brincando alegremente y meneando la trompa. Cuando le apetecía comer fruta, la alcanzaba de un árbol sin tener que esperar a que cayese como tenía que hacer antes. Cuando le apetecía hierba, la cogía del suelo sin tener que agacharse como tenía que hacer antes. Y cuando las moscas se le acercaban, cogía una rama de un árbol y la usaba como espantamoscas. Y cuando el sol calentaba demasiado, se hacía un nuevo birrete de barro fresco. Si se sentía demasiado solo caminando por África, canturreaba con la trompa, y el ruido que formaba era más fuerte que el de varias charangas juntas. Se desvió expresamente de su camino para ir a visitar a un gordo hipopótamo que no era pariente suyo, y le zurró a gusto para asegurarse de que la gran serpiente, lapidón de las rocas, le había dicho la verdad sobre su nueva trompa. En el resto del tiempo recogía las cáscaras de melón que había tirado al suelo mientras se dirigía al río Limpopo, porque era un paquidermo muy ordenado. Ya muy entrada la noche llegó al lugar donde habitaban sus queridos parientes y tras enrollar la trompa dijo: ¿Cómo estáis? Sus queridos parientes se pusieron muy contentos al verlo e inmediatamente le preguntaron: ¿Vienes aquí a recoger las zurras que te mereces por tu insaciable curiosidad? Bah, dijo el elefantito enojado, vosotros ni siquiera sabéis cómo se debe zurrar, ahora os lo voy a enseñar yo. Desenrolló la trompa y de un solo golpe echó abajo a dos de sus hermanos. ¡Caramba! Exclamaron sus queridos parientes. ¿Dónde has aprendido ese jueguecito? ¿Qué has hecho con tu nariz? He recibido una nueva del cocodrilo en la orilla del río Limpopo, verdoso y cenagoso, respondió el elefantito. Le he preguntado qué tomaba en la comida y él me ha hecho este regalo. Es muy fea, dijo el tío peludo el mono. Es verdad, admitió el elefantito, pero es muy útil, y levantó al mono por una de sus peludas patas dejándole sobre un nido de abejorros. Después, nuestro travieso elefantito golpeó a gusto a todos sus parientes. Le arrancó las plumas de la cola a su gran tío el avestruz, agarró de una pata trasera a su larga tía la jirafa y la arrastró hacia un zarzal. Fue a casa de su gordo tío el hipopótamo y le sopló gotitas en los oídos mientras echaba su siestecita del mediodía en el agua, pero no permitió que nadie tocase al pájaro cuclillo. El asunto se volvió tan grave que sus parientes semejantes se marcharon todos a las orillas del río Limpopo, verdoso y cenagoso, bordeado por los árboles de la fiebre, para recibir del cocodrilo otras tantas narices nuevas, y cuando regresaron nadie zurró más a nadie. Desde ese día todos los elefantes que veáis, y también los que no veáis, tienen una trompa idéntica a la del elefantito.